Buen día chicos, vamos a seguir ampliando el tema de primera forma normal. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que quede más claro este tema. Primero vamos a hacer un pequeño repaso. El proceso de normalización de base de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de los datos, evitar problemas de actualización de los datos en las tablas y para proteger la identidad de los datos. La primera forma normal requiere que los datos sean atómicos. En otras palabras, la primera forma normal prohíbe a un campo contener más de un dato en su dominio de columna. También exige que todas las tablas deben de tener una clave primaria. Y por último, indica que una tabla no debe tener atributos que acepten valores nulos. Eso también se puede hacer una restricción, así que esta regla se rompe a veces, pero siempre y cuando sea justificado. Ahorita veremos cómo. Cuando no existe normalización, se presentan anomalías en la base de datos. Estos problemas que ocasionan problemas al momento de insertar, modificar o eliminar datos. Veamos el primer ejemplo, que sería en base a múltiples valores. Aquí en nuestra tabla, en 4 columnas, aquí en el apartado de teléfono vemos que este cliente tiene 2 números de teléfonos. Es decir que entonces ahí está haciendo una duplicidad de, no duplicidad, más bien múltiples datos en el apartado de datos en número de teléfono. Aquí existen entonces, como decía, 2 cuando debería existir solamente 1 en esta celda. Entonces, la forma correcta de hacerlo, ya normalizándolo, es dejando entonces un solo número de teléfono en la tabla y no creando, ahora sí, una columna duplicada que contenga el mismo, nuevamente, el código de cliente, el número de cliente y el apellido del cliente. Pero ahora me dirán, ¿qué tal si el cliente realmente necesita tener 2 números de contacto por si alguno no funciona o por si uno es el de la oficina y otro es el número particular? Para ello entonces podríamos aplicar la redundancia de datos. Como decíamos, aquí creamos solamente de estos 2 datos, creamos solamente uno. Pero si alguno dice, ok, pero yo quiero tener los 2 datos porque los 2 números de contacto realmente son importantes. Aquí entonces estamos haciendo la redundancia de datos o tenemos datos redundantes en ambos registros. Para ello entonces, la forma de normalización correcta sería separar dicha tabla para entonces ya nada más tener un solo dato de cada uno sin que exista esa redundancia y tampoco exista duplicidad ni tampoco multivalores en una sola celda. Creamos entonces 2 tablas diferentes para que esa tabla, al llamar esta tabla, la que digamos podemos denominarla al que contenga los números, ya me pueda mostrar entonces los valores múltiples que puede tener cada uno del código cliente. Ahora, cabe mencionar que entonces mi segunda tabla, su clave primaria es una tabla compuesta. A su vez está funcionando su clave primaria y a la vez está funcionando también como llave foránea, porque aquí ya la tengo yo como mi clave primaria. Aquí funciona como clave primaria, pero a la vez es clave foránea porque me está haciendo llamado hacia la primera tabla. Otra forma que podemos normalizar la tabla es cuando las columnas me permite que existan valores nulos. Pero aquí, por ejemplo, estoy diciendo que debe de haber un número principal, digamos que a fuerza. La columna de número de teléfono 1 es así, la debo de marcar como que no puede existir dato nulo, tiene que existir a fuerza un dato. Sin embargo, la tabla de la columna, del número de teléfono 2, esa sí le puedo dar que es opcional. Esta columna sí me podría contener valores nulos, por lo menos el primero, sí tiene que existir al menos un número de contacto para cada cliente. En la segunda columna ya puedo dejarlo como opcional si existiera un segundo, tercer, cuarto, quinto, n números de contacto extra.
Y también para hacer su normalización la dejo con dos tablas. La primera tabla que me contenga el código del cliente, el número y el apellido del mismo. Y la segunda tabla que va a contener el o los números de contactos de cada uno de los clientes. Repitiendo, aquí doy la opción de que sí puede existir alguna columna con valor nulo, pero siempre y cuando exista otra que ya la esté respaldando, que en este caso sería el número de teléfono 1. Como por ejemplo, otra que pudiera existir sería nombre 1 y nombre 2. Hay personas que contienen solamente un nombre, no tienen dos. Ahí sí no se puede dejar la segunda, digamos que tiene que ser forzosa. La primera sí, porque una persona debe contener por lo menos un solo nombre. En el caso de apellido, esa sí no es opcional. Todos tienen apellido paterno y todos tienen apellido materno. Aunque algunos me digan, hay personas que no tienen apellido paterno y heredan los dos apellidos de la mamá. Pero de todos modos, uno funciona como apellido paterno y uno como apellido materno. O si lo quieren ver con números, apellido 1 y apellido 2. Ahí ya simplemente es cuestión de que cada quien por lógica vea qué campos sí se pudieran dejar nulos y qué campos no, pero siempre y cuando alguno lo esté respaldando. Otra. También cuando tenemos una tabla sin llave principal o llave primaria o clave primaria, por ejemplo, el nombre del cliente, el apellido del cliente y el número de teléfono del contacto. La forma de normalizarlo para corregirlo es muy sencilla, simplemente tenemos que agregar la clave primaria. Empezamos con 3 columnas, no tenía la clave primaria, pues simplemente la agregamos y de esa forma hemos normalizado la tabla. Espero que les haya quedado más claro esta parte. No es tan complicado como ya lo pueden ver. Es simplemente ir viendo en qué momento la tabla la voy a separar o la voy a fragmentar o la voy a dividir para que los datos no se estén aglomerando tanto en una sola y pueda yo tener la visibilidad. Entonces, eso quiere decir que una tabla la puedo convertir en 2. Para que algunos datos que se puedan duplicar los tenga almacenados en otra y así la vista principal, si lo quieren ver de esa forma, no concentre tantos datos duplicados que podría ser engorroso a largo plazo. Voy a dejarles un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio en Edmodo. A este momento de que vean el video ya tiene que estar publicado en Edmodo. Es realmente muy sencillo, van a darse cuenta que no es difícil. De todos modos, si quieren mostrármelo antes de que lo carguen a la asignación, pueden hacerlo. Ya conocen el horario de atención, de lunes a viernes, a la hora de oficina. No me quieran contactar a las 11 de la noche porque ya me encuentro dormido, o en domingos, o sábados o domingos, son días familiares. Si tienen dudas, pues contáctenme de lunes a viernes, no tienen ningún por qué temer para no hacerlo. Y nos estamos viendo entonces en el siguiente video para ver más ejemplos, pero ahora con la segunda forma. Que tengan buen día.